Primera de Samuel, capítulo 16, verso del 1 al 7. Y recuerde que el tema para esta serie va a ser lo que no se ve. Y ahora me va a entender. Vamos a leer. La palabra dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? ¿Estás triste por él a pesar de que te dije que yo me negaba a dejarlo ser el rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén a ver un hombre llamado Isaí, pues he elegido a uno de sus hijos para ser el nuevo rey. Pero Samuel dijo: si voy, Saúl se enterará y tratará de matarme. El Señor dijo: ve a Belén, lleva una ternera y di que vas a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y yo te diré lo que vas a hacer. Ungirás a quien yo te indique. Eso es importante y hay que subrayarlo. Ungirás a quien yo te indique. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero al llegar a Belén los ancianos líderes se asustaron y le preguntaron: ¿pasa algo, vidente? Samuel contestó: no pasa nada, solo vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó a reunirse con él para el sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: de seguro que este es quien dice el Señor que va a ser el elegido. Pero el Señor le dijo a Samuel: Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. La gente solo presta atención a los aspectos de la persona, pero el Señor ve el corazón. Eliab no es el hombre que yo he elegido. Amén. Sé que hay otra versión ahí y es bueno para que tengamos dos versiones y podamos tener una mente más clara. Amén. Puede sentarse. Así que hoy vamos a comenzar a hablar de lo que no se ve. ¿Cuántos de nosotros, yo en mi caso utilizo espejuelos porque soy ciego solamente de un ojo y literalmente no veo por este ojo está perfecto, pero por este no veo nada? Ahora yo tengo en mis manos una herramienta que yo tengo, que me recetó el doctor, para yo no ser ciego de este ojo y poder verlos a todos. Ahora mismo no veo solamente nada más que, sé quiénes están porque ya los vi, pero si yo me quito mis espejuelos, yo no puedo percibir, y no sé qué es ella, no puedo decir, Minerva está ahí sentada, o no puedo decir que Muel está en la parte de atrás. Pero si yo cierro este ojo, yo puedo ver a todo el mundo con claridad, perfectamente. Tengo 20/20 y aquí pues ya no sé, está en negativo 50 ya. El asunto es que se creó esta cuestión que está aquí para apoyarnos, para que nosotros podamos tener una vista 20/20. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de lo que no se ve, si nosotros cogiéramos estos espejuelos que yo tengo, que ya hay que cambiarlos, y yo le pusiera un tinte a estos espejuelos oscuros de la parte adversa para que el tinte no me deje ver hacia allá, yo no voy a poder ver nada de lo que está ahí. Incluso si yo tengo mis lentes puestos y mis lentes tienen una receta mucho más baja a lo que yo necesito, igual yo voy a seguir careciendo de lo que yo necesito para poder ver con claridad. Y yo no voy a poder ver lo que está del otro lado. Sí puedo percibir y sí puedo decir, mira, allí hay algo que es redondo, es amarillo y tiene unas letras rojas. Sí lo puedo percibir, pero no puedo saber lo que es con claridad. Y así mismo pasa con nosotros los cristianos cuando decimos que hay cosas que nosotros no podemos ver. Y hoy yo quiero comenzar a hablar sobre el asunto del discernimiento. Y es algo que yo lo tenía prometido a la iglesia, creo. Me puse a buscar mis anotaciones y desde el año pasado yo tenía la intención de traer este mensaje. Y dije, este es el momento. En Dios no hay casualidades, todas las cosas son perfectas. Y cuando hablamos de discernimiento, yo tengo que decir que el cristiano tiene un sexto sentido, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos 5 sentidos, pero el cristiano tiene un sexto sentido. Y tenemos que hablar en este punto de los cristianos de verdad. Porque hay muchos cristianos que lamentablemente carecen de una buena relación con el Espíritu Santo, carecen de intimidad, carecen de propósito. Y para nosotros poder discernir lo que está en nuestro frente, nosotros tenemos que ser cristianos de abertura.
Tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que trabajar para la obra, tenemos que inmiscuirnos en los negocios de mi Padre. Así dice el Señor, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y esto es el resultado de una intimidad que nosotros mantenemos diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo con nuestro Padre. Así que este sexto sentido es lo que nos permite a nosotros ver lo que no podemos ver. Y voy a entrar en esto rápido para poder hacer la explicación más breve. Este método del discernimiento es algo que nosotros podemos ver cotidianamente. El discernimiento es algo que utilizan los médicos, lo utilizan los analistas financieros, lo utilizan los abogados, lo utilizan los jueces, y es la capacidad de nosotros poder tener algo en nuestro frente y nosotros poder decir, esto es lo que es cierto, esto es lo que no es real. En el caso del juez, que ¿verdad? Estoy más familiarizado con esa parte porque no sé nada de medicina, pero en el caso del juez, al juez se le van a presentar ciertas pruebas. Va a ser un desfile, ¿verdad? Los que están viendo el juicio de este muchacho en Puerto Rico, lamentablemente de Verdejo, están viendo que dicen está el desfile de la prueba. Y ese es el momento en el que el juez está escuchando toda la prueba que se admitió durante el proceso de la regla 6. Ya parece que estamos dando clases de justicia criminal. Entonces toda esa prueba que fue admisible, el juez en ese momento va a decir, ok, ahora yo quiero escuchar lo que tiene que decir aquel, lo que tiene que decir aquel. Para comenzar el proceso de discernimiento, el juez tiene que declarar y tiene que abrir una vista durante la regla 6 para decir, ok, hay demasiadas pruebas, hay muchos testigos, pero durante este proceso de regla 6 nosotros vamos a decidir quiénes son los que van a testificar, cuál es la prueba circunstancial que nosotros vamos a ver y a tomar en consideración. Si nosotros fuésemos y no tuviéramos en nuestro proceso legal una regla 6, entonces en el caso de este muchacho que está trending ahora y por eso lo estoy usando, no porque quiera hablar de eso específicamente, tendríamos como 100,000 testigos y el juicio duraría 10 años. Día a día, y sería imposible, pero el proceso del discernimiento con el juez comienza citando todas las partes, escuchando la parte demandante, la parte también defensor y diciendo cuáles son los tuyos, esto es lo que vamos a admitir. Luego que se termina el proceso de regla 6, entonces se va a declarar entonces una vista para que se pase y se desfile la prueba y el juez poder comenzar a escuchar, y en este caso es un jurado, no es un juez, pero también el juez toma, ¿verdad?, valor durante este proceso porque el juez es el que está llamado a fijar el proceso, ¿verdad?, de la prueba, decir, quiero que desfile este primero, este después, así que va a conducir los procesos legales en la sala. Luego que sucede esto, cada persona que se llamó al estrado tiene que declarar y ahí vienen peritos, ahí vienen testigos oculares, testigos periciales y demás. Así que ya el proceso de discernimiento comenzó. De 100 testigos que teníamos, los redujimos a 20. 10 para la defensa, 10 para los demandantes. Así que en este caso ya hemos hecho un proceso en el que hemos dicho, esto lo quiero, esto no lo quiero. Así comienza el proceso de discernimiento también en la vida de nosotros. Para seguir abundando en este punto, el juez ahora tiene que escuchar, o el jurado tiene que escuchar todas las partes, tiene que ver todas las fotos, tiene que ver todos los videos, tiene que ver todo lo que se está presentando. Y luego que se ve eso, llega el punto en el que dicen, ahora vamos a retirarnos y vamos a deliberar. En ese caso, cuando es el juez, se tiene que ir a su oficina y a veces dura 1, 2, 3 días viendo toda la prueba otra vez, analizando toda la prueba y llegando a una conclusión de que esto es lo real. Porque ¿qué pasa? Durante el juicio va a llegar alguien que va a venir gritando y llorando. Y si tú te dejas llevar por las emociones, tú vas a decir, por favor, ponganle mute a la secuencia en los auxiliares. Si tú te dejas llevar por la emoción de un testigo que viene llorando y diciendo, yo vi esto, eso va a comenzar a llegar a tu corazón y tú te vas a comenzar a parcializar. Y eso es lo triste de este asunto. Lo importante es que no te puedes parcializar, sino que tienes que escuchar todas las partes. Así que
hay que comenzar a discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. El juez tiene que retirarse junto con el jurado, ¿verdad? Y decir, ok, esto me convenció, pero conforme a derecho, conforme a nuestro código penal, esto es lo correcto. Y entonces el juez tiene que comenzar a discernir, y los que hemos trabajado en construcción, yo sé que Juan lo sabe, y algunos aquí también, nosotros en la construcción, gracias a Dios que ya no lo hago, pero en la construcción, cuando mi papá estaba construyendo la casa, tenía un cernidor, así, usted sabe, que era una cuestión con una mallita, y cogíamos y nos ponía a mi hermano y a mí a echar 2 cubos de arena de playa, ¿verdad? Que tenía caracoles, tenía esto, tenía lo otro, y había que empezar uno a jalar para allá y el otro para acá. Y teníamos al final un resultado de una arena que se podía utilizar para empañetar. Así que el proceso del discernimiento tiene que ver con el cernimiento también de nosotros poder pasar las cosas por un sedazo y decir al final, esto es lo correcto. El cristiano tiene que comenzar a utilizar su sexto sentido. Yo sé que hay muchos cristianos que no lo utilizan. Yo lo sé. Yo sé que hay muchos cristianos que dependen del discernimiento de otro, dependen de la palabra de otro, dependen de la revelación de otro para ellos poder encaminarse y decir, esto es lo que Dios quiere para mí. Pero no es necesario que tú dependas de la palabra de sutano, de perencejo, de minga, de nadie. Lo necesario es que tú comiences a utilizar tu sexto sentido que te da el Espíritu para discernir lo que Dios quiere para tu vida. Así que terminando ya con el proceso de discernimiento en el ámbito judicial, nosotros los cristianos también hablamos del discernimiento, pero con otras miras, con algo y unas cosas adicionales. La iglesia, el cristiano, al igual que el juez, al igual que el doctor, al igual que los analistas financieros y demás, también podemos ejercer el discernimiento porque es algo cotidiano. Asimismo, de la misma manera, nosotros podemos hacer intuición con nuestras capacidades que Dios nos ha dado, con nuestro cerebro, con nuestros sentidos, y poder discernir. Pero sucede que el cristiano, hay cosas, y la gente regular que hace el discernimiento no puede ver. Por ejemplo, aunque yo puedo decir, Kelvin, estás triste, porque lo intuí, porque lo discerní, porque vi su cara, porque su voz es diferente, porque todo es diferente, yo puedo decir está triste. Pero yo no puedo ver lo que hay en su corazón. Pero el cristiano tiene la capacidad de saber lo que hay en el corazón del otro. Por el proceso de discernimiento por el Espíritu. Ahora yo te estoy hablando del discernimiento cotidiano, que es el que podemos utilizar en diferentes disciplinas. Pero yo te estoy sumando otra cara de la moneda y estoy hablando del discernimiento espiritual. El discernimiento secular lo podemos ejercer cualquiera aquí. Pero el discernimiento espiritual está atado a la relación que nosotros podemos tener con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hablar entonces de discernimiento como la cualidad o el poder de ser capaz, bajo la guianza del Espíritu Santo, de ver, captar o comprender lo que está oscuro o percibir lo que no es evidente de manera natural. Y esta explicación me encantó. Porque nosotros podemos ver lo que está en cuartos oscuros cuando nosotros discernimos por el Espíritu. Pero aquí está hablando de que tiene que ser un proceso conducido por el Espíritu Santo. En mi trayecto como pastor, como servidor, yo he podido discernir gente que es doble cara, gente que está cavilando en los corazones. En mi proceso yo he podido discernir amigos reales. En mi proceso yo he podido discernir quienes se acercan con malas intenciones. En mi proceso yo he podido discernir toma de decisiones malas que yo he tomado. Porque he discernido por el Espíritu que el paso que di no es el correcto. No solamente esto tiene que ver con quién llega, con quién tú ves, esto tiene que ver también con cada decisión que tú tomas en tu vida, con cada paso, con cada aspecto de tu vida, tiene que ver el discernimiento. Porque tiene que ver con captar o comprender lo que está oscuro. Cuando nosotros estamos en un cuarto oscuro se nos hace imposible ver lo que está aquí. Si nosotros nos encerramos y apagáramos todo y pusiéramos todo oscuro y todo el mundo se queda callado, yo voy a asumir que estoy solo. Y tal vez me tropiece por ahí. Pero cuando se prende una luz,
tú puedes decir, oh, wow, mira, esto era lo que era. Lo que no se ve, cuando estamos en oscuridad o cuando hay situaciones oscuras a nuestro alrededor, que nuestra intuición dice que hay algo raro. ¿No les ha pasado eso? Que nosotros llegamos a un lugar y decimos, uy, no me gusta esto, no me gusta esta persona, no me gusta cómo me siento aquí, siento una presencia negativa. Eso a todos nos ha pasado. Esté o no esté en el Evangelio, le ha pasado porque nuestro interior, nosotros somos personas que tenemos alma, cuerpo y espíritu, y nuestro espíritu percibe lo del mundo espiritual. Así que si nosotros estamos así, nosotros no podemos ver lo que hay, pero si se enciende una luz, ¿cuál es la luz que yo te estoy trayendo hoy como herramienta? El discernimiento. Tienes que comenzar a discernir las cosas que están en cuartos oscuros por medio del Espíritu Santo. Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te revelaré y te mostraré las cosas ocultas que aún tú ni conoces. Y eso es el material para el próximo domingo. Pero el clama a mí yo te mostraré las cosas ocultas que tú no conoces sugiere que Jeremías estaba en un lugar bajo y Dios estaba en un lugar alto y podía ver todo. Y él podía ver lo que él no podía ver. Si nosotros utilizamos entonces el concepto y nosotros utilizamos esto que Dios nos está dando del discernimiento por el Espíritu, escúchame, tiene que ser por el Espíritu, porque las emociones son engañosas y lo vas a ver ahora. Tiene que ser por el Espíritu. Tú vas a comenzar a ver en tu vida matices distintos. Lo que era bueno ahora te va a parecer malo, porque lo estás discerniendo por el Espíritu. Tal vez tenías una práctica que tú decías, eso no le hace daño a nadie. Pero cuando comenzaste a discernirlo y comenzaste a ver lo negativo que quedaba versus lo positivo que te daba, tú dices, no, esto no es de Dios. Porque el discernimiento tiene que ver también con lo que nosotros podemos separar y ver si está la presencia de Dios o no está la presencia de Dios. Esto soy yo, ¿verdad? Esto soy yo y lo puedo hacer, ¿verdad? Por eso me maté en la universidad. Para mí existen dos tipos de discernimiento en la iglesia. Otros dicen que es uno, yo lo voy a separar para que usted lo pueda entender. En la iglesia existen dos tipos de discernimiento y yo llamo el primero el discernimiento de cerca. Porque es el discernimiento que yo puedo estar aquí y yo puedo discernir sin mucho esfuerzo. Porque la iglesia, nosotros poseemos el poder del discernimiento que el mundo no conoce. El mundo lo puede conocer mediante la aprobación, mediante la filtración de pruebas, mediante las cosas concretas. Pero yo no necesito que a mí me traigan pruebas ni me traigan cosas concretas para yo discernir las cosas por el Espíritu. Y lo que nosotros podemos, a fin de cuentas, hacernos una pregunta cuando discernimos es, ¿qué es de Dios y qué no es de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cuando comencemos a discernir nuestras cosas en el Espíritu. ¿Será esto de Dios o no será de Dios? ¿Estará Dios en este asunto o no estará en este asunto? Y esto es una capacidad de la iglesia de manera colectiva. O sea que esto es de toda la iglesia. Esto no es simplemente del pastor. Antes la gente le reclamaba a los pastores, ese pastor no tiene visión, ese pastor no tiene discernimiento. El pastor no tendrá, pero tú tampoco. Porque si tú estás diciendo que el pastor no tiene y tú no puedes percibir lo que está oscuro y venir donde el pastor y decirle, yo estoy viendo esto, pues tú tampoco lo tienes. Y hay que salir de esa mentalidad del que el único que Dios le tiene que revelar es al pastor. Del único que tiene que discernir el corazón de medio mundo que llega a la iglesia es el pastor. No, mi hermano. Eso está en la soberanía de Dios y Dios muestra a quien quiere. Aparte de eso, también Dios te dio la capacidad a ti para discernir los espíritus. Primera de Juan 4:1 es un buen referente para nosotros poder comprobar los espíritus. En este punto, Juan está diciendo probar los espíritus porque vendrán muchos falsos profetas o falsos maestros. El problema está en que nosotros escuchamos cuánta cosa se zafa por el mundo sin discernir lo que estamos escuchando. Este discernimiento de discernir los espíritus tiene que ver también con discernir lo que nosotros estamos escuchando, lo que nosotros estamos percibiendo, porque puede ser que se acerca alguien a ti con alguna intención que dice, yo soy pastor, yo soy profeta, bla, 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 y a fin de cuentas no es ni la mitad de las cosas que dice. Y por eso es importante utilizar el discernimiento para nosotros poder comprobar
lo que es de Dios. El discernimiento espiritual es preciso, es selectivo, es penetrante y es sabio. Lo voy a repetir otra vez. El discernimiento espiritual es preciso, es selectivo, es penetrante y es sabio. En este caso, los espíritus, hermano, cuando nosotros discernimos espíritus, lo podemos hacer por lo que ya expliqué, porque nosotros somos seres espirituales y cuando discernimos en el espíritu podemos discernir demonios, podemos discernir ataduras, podemos discernir diferentes entidades que se manifiestan en la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde sea. Pero ese proceso nosotros también lo tenemos que atar a Mateo capítulo 7, 16. Así que por sus frutos los conoceréis. Dice Jesús en Mateo 7, 16. Por sus frutos los conoceréis. Para nosotros comenzar a discernir algo, tiene que haber como un red flag, ¿verdad? Que diga, espérate, este hermano está chueco, este hermano está viroldo. Y nosotros decimos, este hermano dijo esto. Y ahí se levanta una bandera roja. Y nosotros podemos decir, por sus frutos los conoceréis. Porque un cristiano que tiene a Dios en su corazón no destruye a su hermano. Y cuando usted ve que hay un cristiano hablando mal de su hermano, por sus frutos los conoceréis. Ahí comienza el proceso de discernir el corazón de tu hermano. Ahí comienza el proceso de discernir las intenciones del corazón. Así que ya tú tienes un red flag, porque podemos ver hermanos, podemos ver personas que levantan una banderita en algo que es contrario a lo que estableció la palabra. Porque el discernimiento tiene que filtrar todas las actitudes, todos los pensamientos, todas las creencias, todas las decisiones a través de la palabra. Si hay cosas que nosotros estamos haciendo, cosas que estamos pensando, cosas que estamos viendo, que tú tienes la idea de que es bueno, pero no pasa por la palabra, entonces hay que usar el discernimiento. El discernimiento entonces comienza para el cristiano cuando comenzamos a ver frutos que no son dignos de arrepentimiento. Cuando vemos a alguien que no da fruto digno de arrepentimiento, que en vez de amor, lo que demuestra es el odio. Ahora yo quiero hablar del discernimiento de lejos. Y para esto, la Biblia también habla en 1 Corintios 12:10 que hay un don. Que no solamente existe el discernimiento en la iglesia, sino que también hay personas que Dios los ha capacitado con el don del discernimiento. Y son estas personas, ya eso casi no se ve. Para mi tiempo que yo era más niño, y nací en el 90, no soy tan viejo, pero para el tiempo cuando yo era un niño, esto se veía mucho. Esto se lo voy a facilitar, tengo 32 años, para que no haga cálculo y se vaya de la prédica. Tengo 32. En mi tiempo esto se veía mucho. En las iglesias Dios pone personas que tienen este don que los faculta con la capacidad de tener rayos X espirituales. Y son normalmente, para mi tiempo, cuando yo era más joven, ¿verdad, Rod? Cuando yo era más joven, yo siempre veía que era una viejita. Era una viejita la que tenía el discernimiento en la iglesia. Y llegaba esta persona y esa viejita decía, este viene con estas intenciones. Este muchacho tiene esta cuestión o tiene esta necesidad, porque no solamente discernir las malas intenciones, sino que también hay que discernir los sentimientos, hermano. Porque a nuestras iglesias llegan muchas personas cargadas, heridas, maltratadas, desbaratadas, y eso hay que discernirlo también por el Espíritu. Y normalmente para mi tiempo era una persona mayor. Dios quiera y se levanten muchos más, porque hace falta en la iglesia. Pero ahora, el discernimiento de cerca que yo les hablé es la capacidad de la iglesia en colectivo de ver lo que está mal. Y nosotros poder entrar al cuarto oscuro y encender la luz del discernimiento por el Espíritu, y que el Espíritu nos muestre a nosotros lo que está bien y lo que está mal. Pero ahora también tenemos personas, o sea que esto es como que un apoyo. Tenemos personas que Dios los capacitó específicamente a ellos para poder discernir. Y alguien me va a decir, esos son los profetas, no es lo mismo.
No es lo mismo porque la profecía te muestra el futuro y las cosas por venir. Y te dice, te puede alertar del futuro, de decisiones y demás. El discernimiento trabaja en el momento, ahora. Así que para mí el discernimiento de lejos es esta capacidad que Dios le dio exclusivamente a algunas personas para discernir las profecías falsas. Ese discernimiento de lejos, yo lo llamo de lejos porque cuando usted está de cerca, usted no puede ver muy bien, pero cuando usted se aleja y ve un panorama mucho más amplio, usted puede ver cosas que no puede ver de cerca. Y ahí entra como que esa ayuda adicional para estas personas de poder retraerse y decir, mira, mis hermanos están viendo esto, pero Dios me dio la capacidad a mí de ver eso, pero esto también, y tenemos un macro en vez de un micro. En vez de ver algo pequeño, podemos ver un panorama mucho más grande. Y nadie se tiene que sentir celoso porque Dios le dio dones a todo el mundo según las capacidades que nosotros podemos ejercer. Pero es necesario que en la iglesia se levanten personas con discernimiento espiritual, guiados por el Espíritu. Porque de esa manera se mantiene la iglesia saludable, de esa manera la iglesia se mantiene siendo una iglesia bíblica, una iglesia que empodera al mundo a buscar a Cristo, a acercarse a nuestro Salvador, a que cada vez que se enfrenta una amenaza nosotros podemos decir, mira, pasa esto, no hagas esto, estoy viendo que estás haciendo esto, pero yo puedo discernir en el Espíritu que lo que estás haciendo, lo que estás diciendo no es así. Y ahora yo para enfocar en lo que estoy trayendo, yo quiero hablar de este caso de 1 Samuel, donde es importante que nosotros veamos el panorama de el proceso del discernimiento para Samuel. Samuel, obviamente, saben, pues fue un sacerdote y ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl y demás. Y llega el punto, todos sabemos esta historia, llega el punto en que Saúl, Dios lo desecha, ¿verdad? Por haber hecho algo que Dios no quería. Y llega a la historia el niño David, era un jovencito. Y en ese proceso del que está llegando David, ¿verdad? Al panorama y estamos viendo el proceso en el que el profeta va a ungir al rey, Samuel tiene que ejercer el discernimiento. Pero en ese punto a veces nosotros ejercemos el discernimiento y no podemos percibir porque hay diferentes aspectos en nuestra vida que nos imposibilitan ver las cosas que son reales y nos enfocamos en las cosas que son irreales. Para comenzar, yo quiero traer el punto de que nuestras emociones, hermanos, afectan nuestro juicio. Nuestras emociones afectan nuestra capacidad de discernir correctamente. El capítulo 16 de del primer libro de Samuel, el verso 1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? El primer aspecto que nubla nuestro juicio y nubla nuestro discernimiento son las emociones. Porque a veces nuestras emociones nos dicen, yo quiero esto, pero eso no es. Y tú puedes entender que tu emoción es la voz del Espíritu cuando no lo es. Porque Samuel está ahora mismo, tiene que ejercer el proceso de discernir quién va a ser el próximo rey de Israel. Pero este muchacho, este señor ya, está sumamente triste. Y la palabra que usa ahí es Jabal, y la palabra significa duelo. O sea que ¿a quién se le ha muerto un familiar aquí? A todos se nos ha muerto un familiar y todos pasamos semanas, a veces meses, a veces años y a veces la vida y no lo superamos. Quiere decir que Samuel se encontraba en un proceso de duelo en el que el entendimiento se nubla, en el que el juicio no es el correcto, en el que las emociones nos traicionan. Y él no podía ejercer el discernimiento espiritual para decir, este es el próximo rey de Israel. Y lo primero que Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar tú a Saúl? Yo habiéndolo desechado. Las emociones son traicioneras, hermano. Lo segundo que afecta a nuestro entendimiento y nuestro juicio para nosotros poder discernir lo correcto
es la cuestión del miedo. Lo segundo que tiene Samuel dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me va a matar. Lo segundo que afecta nuestra capacidad de discernir la voz de Dios y el juicio que nosotros podemos ejercer sobre las cosas que están frente a nosotros es el temor. El temor es algo, hermano, que eso es como una droga. El temor es algo que paraliza al ser humano. El temor tiene diferentes vertientes, pero puede ser que por temor hay gente que ha salido corriendo de lugares y no sabe ni por qué. Y corren distancias kilométricas y dicen, yo no sé cómo yo llegué aquí. Por el miedo. El temor también puede hacer que tú te detengas en el lugar y tú no tomes ninguna decisión y puedas avanzar. El temor en este caso es lo que nos puede a nosotros poner una pared para que no veamos más allá. Estamos hablando de lo que no se puede ver. Porque el temor te va a paralizar, y no tan solamente que te va a paralizar, sino también que te va a cerrar tus ojos. Hay mucha gente que le da miedo, como a mí, que yo me monto en estas montañas rusas terribles, y yo no sé ni para qué me monto, porque yo voy el viaje así, y salgo siempre en las fotos así, o salgo así, y mi esposa me dice, chacho, abre los ojos, que se acabe. No sé ni para qué, siempre que me monto, digo, yo no sé ni para qué me monté otra vez yo aquí. Y ya no hay manera de gritar, porque yo comprobé que tú gritas, bájame, bájame, bájame. Y el machinero se goza en eso porque sabe que no te va a bajar. Por más que tú grites, él va a decir, este se cree. ¿Cuántos no se montan ahí gritándome, bájame, bájame? Y si él fuera a bajar a todos los que se van a bajar, no le da estar a la máquina y se va lo que sea para allá arriba. Por eso usted tiene que discernir. Mire esto, hermano. Usted tiene que discernir si de verdad usted tiene el valor para subirse a esa máquina. Eso es terrible. Y aunque parece un juego, ¿verdad? Y no afecta a nadie, pero es una decisión que después cuando usted está allá arriba, usted se acuerda de cuando usted nació, cuando usted se casó, cuando usted fue el momento más feliz de su vida. Usted piensa hasta en su velorio, porque usted piensa que esa cuestión se puede caer de ahí también. Y usted se encomienda a Dios y dice, si llego otra vez, pues, y la máquina dando vueltas, olvídese. Pero el discernimiento, hermano, tiene que ver con nuestro miedo también. Porque no podemos discernir con miedo. No podemos discernir cuando nuestras emociones están revolcadas. No podemos discernir cuando estamos pensando con nuestra mente y no estamos viendo las cosas con la mente de Cristo. Nuestras emociones nos van a afectar nuestra manera de nosotros poder discernir por el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque nuestras emociones están ligadas a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, si está triste, es imposible que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Si nosotros tenemos emociones adversas de odio, rencor, ira, contienda, de muchas cosas, el Espíritu no va a morar en nosotros y no podemos discernir por Él. Vamos a discernir por nosotros, que fue lo que le pasó a Samuel. En tercer lugar y el último, nuestros sentidos nos convencen de lo incorrecto. El verso 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está tu ungido. Porque cuando nosotros estamos con las emociones revolcadas, cuando tenemos miedo, nuestros sentidos comienzan a ver cosas donde no las hay. Y puede ser que a nuestros sentidos sea algo bueno, pero realmente al sentido de lo espiritual es incorrecto. Y Samuel se acercó y dijo, espérate, yo me voy de aquí rápido porque encontré al rey de Israel. Y es algo interesante, yo tuve que sentarme a escuchar a uno de mis pastores, a Misraín Esquilín, a escuchar un poco de esto. Y Misraín está diciendo que Samuel no sabía el alcance que tendría la decisión que él estaba tomando en ese momento. Porque Samuel tenía la responsabilidad de ungir al próximo rey de Israel, que no era solamente el rey que iba a reinar por los próximos 40 años, sino también que se iba a establecer un reino perpetuo del que nacería
nuestro Señor Jesús. Si Samuel no hubiera discernido que Eliab no era el rey, entonces Cristo hubiera nacido en el reino de Eliab. Y no quería entrar en estos detalles, pero cuando nosotros no discernimos y tomamos la decisión incorrecta, mira lo que pudo haber pasado. Eliab era un hombre que era alto, grande, y a veces nosotros vemos todas las cosas y decimos, wow, tú se ve bien, un buen trabajo, buena paga, esto y lo otro, pero te va a matar. Una buena casa, pero te va a matar. Y sucede que Eliab físicamente era el indicado, un hombre grande, un hombre fuerte, un hombre de guerra, un hombre que tenía muchos méritos, pero tenía discapacidades que lo inhabilitaban para ser rey. Dice que cuando David llega y su papá Isaí le dice, llévale esto a tus hermanos al campo de batalla. Dice que Eliab se enojó cuando David llegó y ni siquiera había hablado, y David le dice, pero ¿y ahora qué hice yo? ¿Qué hice yo ahora? Lárgate de aquí. Porque Eliab era la persona que no estaba dispuesta a escuchar a otras personas, o se hacía a su manera o todo el mundo para la calle. Se hacía como él decía o te mataba. Se hacía como él decía o te traicionaba y te tiraba en una fosa, algo iba a hacer. Porque su corazón no era sensible. Ahora tenemos a este otro muchachito que Dios manda a Samuel y dice, ¿viste a ese grandote? Ese no es. Tú vas a ungir a quien yo te diga. El quien yo te dijere sugiere que el discernimiento se completa por la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te tiene que hablar y decirte esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Entonces, si usted está discerniendo por usted, le va a pasar como a Samuel. Pero si usted le suma el elemento del Espíritu al discernimiento, Dios le va a decir, oye, tú estás viendo esto, pero no consideraste esta otra cara de la moneda que también tienes que ver. Dice la palabra en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede conocer el corazón? Sigue diciendo, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Para nosotros poder ver lo que hay en la capacidad de nuestros hermanos, para poder discernir lo que está en nuestro frente, para poder ver lo que no se ve, usted tiene que utilizar el poder del Espíritu Santo, porque el único que puede escudriñar la mente, el proceso, eso es otra cuestión, hermano, que no puedo hablar ahora, pero cuando usted escudriña, eso lo hacían los escribas, cogían un libro e iban letra por letra, una a una. Nada de palabras, una a una. Y vamos a ver qué significan estas dos letras juntas, vamos a ver qué significa esta sola palabra y así. Usted va desmenuzando todo a fin de que usted pueda saber qué significa cada cosa. Así que Dios escudriña la mente. Dios entra en tu mente y comienza a ver todo lo bueno que hay, todo lo malo que hay. Y comienza, ¿se acuerdan cuando archivábamos? Yo trabajé en el departamento del trabajo en Puerto Rico. Desgraciadamente todavía la tecnología no ha llegado. Y yo estaba a cargo del archivo de la región de Humacao. Y cada vez que me llegaban esas cuestiones, uno abría esa gaveta así y empezaba, esta no es, y volvías otra vez, y tú comienzas a escudriñar todo, y cuando encontrabas el nombre de esa persona, sacabas, lo tengo, y cuando abrías no había nada. Adiós, ¿qué pasó? Fue que lo archivé en el otro que estaba atrás, el que estaba adelante, en otra gaveta. Estaba mal archivado. Reprenda al diablo y gracias a Dios que ya no estoy ahí. Pero el escudriñar tiene que ver con ver lo más mínimo. Y el único que puede hacer eso es Jehová, que también prueba el corazón. Porque hay corazones que dicen una cosa pero son otra. Y Dios es el único que puede hacer eso. Para usted poder ver la buena intención, la mala intención de otros, para poder ver lo que está sucediendo a su alrededor, si es bueno, si es de Dios, si no es de Dios, usted tiene que recurrir al Espíritu Santo, orar y permitir que Dios abra su ojo, como cantábamos al principio. Abre nuestros ojos. Yo creo que ese es el llamado en esta tarde, es que Dios pueda abrir nuestros ojos. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie porque ya yo terminé. Por eso no dije que iba a terminar rápido, porque si no terminaba tarde. Póngase de pie. Para terminar, Samuel
tenía un problema. Y es que Samuel no tenía otro criterio más que el visual y la rutina. ¿Por qué la rutina? Porque a veces nosotros tenemos solamente lo que vemos, lo que percibimos, el elemento de lo visual, nuestro sentido visual, pero también influye mucho cuando nosotros tomamos decisiones por coacción o por presión. Porque, ¿por qué Samuel llega allí y dice, oh, el rey es este? Porque ya anteriormente él había tomado una decisión y había ungido a un rey bajo la misma situación. ¿Cómo se escogió el primer rey de Israel? Porque era un hombre grande, era buen guerrero, su apariencia era hermoso, era un matón, era el más condecorado sobre todo el mundo. Y Samuel llega por la falta de juicio a la casa de Elí y dice, oh, si el que yo escogiera igual que este, eres tú. Porque a veces nosotros tomamos decisiones por las cosas que hemos decidido en el pasado, porque si fue así en el pasado, tiene que ser así ahora. Si me lo hicieron así, va a ser así ahora, y no es así. Por esa razón, Samuel falló y solamente tenía un tiro, y Samuel falló a la primera. Y no tan solamente a la primera, sino que él siguió, tráeme al otro, ese no es. Tráeme al otro, ese no es. Tráeme al otro, ese no es. Hermano, estaba totalmente desenfocado porque su estado anímico le estaba impidiendo ver lo que Dios le había dicho. No podía percibir que ese Eliab no era de Dios. No podía ver que había alguien que estaba hecho conforme al corazón de Dios. Y solamente Samuel tenía lo visual, pero cuando vamos a 1 Samuel capítulo 10, 24, el pueblo gritaba, ese es el rey, vive el rey Saúl. Entonces él no hizo nada más que decir, ok, este es el rey, y lo ungió como rey. Pero ahora Dios está diciendo, vas a ungir un rey conforme a mi corazón. Y era necesario que Dios le dejara saber a él quién era el rey, pero como su juicio estaba nublado por los sentimientos, porque había perdido a su amigo y Dios lo había desechado, él no podía ejercer buen juicio sobre la situación. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, dice el verso 7. Nosotros podemos ver muchísimas cosas, hermano. Usted puede ver muchas cosas, pero una cosa es lo que es real y otra cosa es lo que usted puede percibir. Yo puedo percibir que va a llover porque veo una nube, negra llegando a la ciudad y digo, oh, mira, va a llover. Y no le ha pasado que usted dice, ay, no voy a picar el pasto porque va a llover. Y de momento pasan 2 horas, no cae una gota y sale el sol más duro que nunca. Que si sale, te mueres. Porque percibiste por tu sentido que iba a llover. Pero no era así. Otras veces vemos unas bandas de pájaros y como ya en Puerto Rico dicen, cuando vienen muchos pájaros, viene una tormenta, viene un temporal y todo eso. Y usted dice, mira, muchos repájaros, vámonos, que va a ser aquí una tormenta, lo que sea. Y no llega ni una bendita gota. Los que somos de campo vamos al río y comenzamos a ver hojas bajando. Salte, 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 que viene un golpe, salte, que está lloviendo para la montaña. Y nos salimos nosotros a comer hot dog y papitas 1 hora, 2 horas, 3 horas y no baja nunca el golpe. Porque percibiste con tu humanidad que por una hoja que bajaron venía un golpe. Pero eso no era lo cierto. Así mismo le pasa al cristiano. Podemos percibir cosas que no son reales. Y en ese proceso, hermano, podemos matar a alguien. Y estamos hablando espiritualmente. Oh, yo creo que este hermano está haciendo esto, esto y esto. Y va ahí y le dijiste 2 o 3 y lo descalabraste. Se murió. Podemos nosotros percibir que hay algo bueno en alguien cuando no lo hay. Y podemos depositar confianza en alguien y podemos poner nuestro corazón en alguien y de momento decir, a rayos, en lo que me metí. Porque estamos discerniendo nosotros con nuestros 5 sentidos. Pero yo te dije a ti que el cristiano tiene un 6º sentido, que es el discernimiento por el Espíritu. Que para nosotros poder discernir por el Espíritu, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que buscar, nosotros tenemos que intimar, nosotros tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios. Samuel necesitaba eso. Como no lo hizo, no pudo dar el tiro en el blanco. Porque su mente estaba distraída, porque su miedo
lo paralizó, porque sus sentidos lo convencieron de que lo incorrecto era lo correcto. Pero lo bueno de esto es que si nosotros nos acercamos a Dios y utilizamos el discernimiento por el Espíritu, dice la palabra, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No podemos pretender ser Jehová, no podemos pretender ser Dios. Dios es el único que conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestro dolor, nuestras frustraciones, nuestros sueños, nuestros anhelos. Y solamente Él puede hacer que salgan a la luz. Vamos a orar. Gracias, Señor. Si hay alguien que necesita la oración en esta tarde, por favor, este es el momento.